Domingo Chobuscoy, un verdadero ejemplo de lo que debería ser la educación y el compromiso en el país. Teníamos una pregunta pendiente, Juan. ¿Qué respondes? Sí, yo considero que es cierto, como decís, a veces uno llega a pensar que algunos gobiernos tienen realmente la intención seria de promover un sistema educativo, una educación de calidad, con equidad e inclusión, realmente están apostando a otra cosa, digamos, porque evidentemente un pueblo culto, un pueblo que realmente pueda tener un pensamiento crítico, que realmente pueda presentar alternativas de solución y que realmente pueda plantear, digamos, al gobierno algunas cuestiones que están, así como están bien, algunas cuestiones que no están tan bien y que realmente hay que corregir. Y sinceramente vemos que no tenemos, no estamos viendo, y es lo que ha pasado con el gobierno anterior aquí en la provincia del Chaco, y es un poco la reflexión que yo hacía en la carta abierta al señor gobernador, que no queremos que se llegue a esta instancia que hemos llegado con el gobernador anterior, que ha sido realmente, recibió el repudio de toda la docencia de la provincia del Chaco, no tuvo nunca un gesto de apertura al diálogo. Quiero decirle que realmente es lamentable. Yo considero que al gobernador le estamos diciendo justamente que está a tiempo de revertir el rumbo, de que abra más instancias de diálogo, pero un diálogo sincero, franco, abierto, con los números en la mano, como corresponde, no solamente los números del Ministerio de Educación, sino los números de todo lo que es la provincia del Chaco, para ver realmente por supuesto, si realmente se están invirtiendo los recursos que se tienen que invertir y que necesita que se inviertan en educación. Y sobre todo que se cumpla la ley madre, ¿no es cierto?, la Constitución de la provincia del Chaco. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, pero hay que hacerlo al esfuerzo, porque realmente el Estado quien debe dar el ejemplo, ¿no es cierto?, a toda la sociedad de que cumple una ley que es la ley madre. Es como decir a nuestros chicos, está la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y no la cumplimos. O sea, nosotros como Estado tenemos que justamente dar el ejemplo a la sociedad y cumplirla. Y sobre todo, digo, también dar instancias, digamos, de participación, porque acá hay muchos docentes, muchos colegas de muchísimos años de trabajo, de antigüedad en los distintos niveles educativos, que realmente están dispuestos a trabajar y colaborar en forma de honorem para el Ministerio de Educación, porque realmente ante esta situación, esta crisis terminal, amerita realmente estos gestos, digamos, de desprendimiento de muchos colegas, de muchas personas de la sociedad, que están absolutamente dispuestos para brindar la colaboración correspondiente. Y también le pedimos al gobernador que ante esta situación límite se ocupe él personalmente, ¿no es cierto?, de hablar, porque en este momento estaban hablando los ministerios, la ministra de Educación, el ministro de Economía. Yo creo que inclusive hemos recibido algunas expresiones que no han sido del agrado, digamos, de la familia docente del Chaco. En este sentido, queremos que el señor gobernador se haga cargo específicamente y personalmente de esta situación, y sobre todo mirar cómo en estos últimos años, prácticamente en promedio, así como se ha incrementado casi en 47% el promedio de los que ingresó desde los recursos nacionales en concepto de coparticipación, y no se reflejó en el incremento en educación en este sentido, lo mismo pasó con los incrementos del presupuesto provincial. Hemos tenido prácticamente un incremento promedio del 43% del presupuesto provincial año a año, y esto no se ve para nada reflejado en los incrementos salariales, ¿no es cierto?, los docentes. Más, hemos recibido una última propuesta del gobierno donde se habla, ¿no es cierto?, de una propuesta de un 12% del incremento al punto, ¿no es cierto?, al básico justamente del docente, y luego un 3% en mayo, y después casi 2.500 pesos, una suma no remunerativa, prácticamente en negro, que eso no va para el sistema, justamente para el sector docente, justamente el club, nuestras personas mayores, digamos, de la tercera edad, que realmente se merecen, han trabajado toda su vida, y la verdad que no aceptamos ni montos en negro, ni montos ni cuotas, porque la verdad que esto realmente si vos comparás con respecto a otros sectores, ¿no es cierto?, de la administración pública de la provincia de Chaco, a nadie se ha destratado y maltratado tanto como al sector de la educación. Y nosotros no entendemos por qué está pasando eso, porque la verdad que no quiero nombrar a los Yo, otros sectores, ¿no? Pero yo te hay quiero otros hacer una sectores del gobierno del pregunta. Chaco que, por ejemplo, sin Sí. requerir un título terciario universitario, apenas ingresan a estos entes autárquicos, por ejemplo, descentralizados, están ganando prácticamente 3 o 4 veces más
que un docente que ha estudiado, se ha preparado, se ha esforzado para llegar, y eso es lo que nosotros no entendemos, ¿no es cierto?, esa discriminación, y sobre todo, digamos, hablando de las escuelas de gestión social que existen acá en la provincia del Chaco, nosotros consideramos que se deben reglamentar por el Estatuto del Docente, es otro de los reclamos que venimos haciendo, porque, por ejemplo, en estas escuelas muchas veces ingresan profesores que realmente a veces no tienen el título o no tienen las capacidades, competencias y la idoneidad profesional que pueden tener otras personas que han estudiado muchísimo tiempo, porque, bueno, funciona ahí en este caso, no funcionan las listas de puntaje, no se hacen concursos de antecedente y oposición, o sea, no se rigen por el Estatuto del Docente que se rigen todas las escuelas públicas. Entonces se genera como una suerte de discriminación, porque imagínate cómo se siente un docente que estudió tantos años para recibirse y después en estas escuelas de gestión social por ahí ingresa algún otro docente o no docente que es por amigo, ¿no es cierto?, del referente político o referente social que realmente conduce esa escuela de gestión social. Entonces, nosotros no tenemos nada en contra de las escuelas de gestión social, eso lo aclaramos porque cumplen una función muy importante en la sociedad, pero consideramos que si están dentro del sistema educativo deben estar reglamentadas por el Estatuto Docente, que es una ley que nos costó muchísimo realmente realmente reglamentada, ¿no es cierto?, para que realmente se regule el funcionamiento de todas las escuelas públicas. Así que simplemente le pedimos en este sentido y lo mismo también le pedimos que tomen en cuenta, ¿no es cierto?, el tema de los docentes sin cargo, que realmente le han estado pasando mal durante todo este tiempo de pandemia. Las escuelas han estado cerradas. En este sentido, el Estado se ahorró muchísimos recursos por la no designación de suplentes. Nosotros queríamos que parte de esos recursos se distribuyan justamente en estos docentes sin cargo, que realmente le han pasado mal junto a su familia. Y también hemos pedido y hemos aprobado aquí un proyecto en el Consejo Municipal de Las Breñas, debo agradecer a mis pares, a los ediles concejales de Las Breñas que lo han aprobado, donde pedíamos no solamente un aporte extraordinario económico-financiero desde parte del gobierno provincial, sino desde el gobierno nacional, ¿no es cierto? La verdad que a través de algún programa especial para ayudar a los docentes sin cargo, ¿no? Justamente porque las escuelas han estado cerradas. Y sobre todo también, Walter, quiero resaltar la extraordinaria vocación de servicio y el elevado nivel de responsabilidad profesional de los docentes en la provincia del Chaco, que han trabajado durante todo este tiempo de pandemia con enseñanza virtual, donde realmente ellos con sus propios recursos han tenido que comprar, ¿no es cierto?, las computadoras, los equipos celulares, cambiar sus equipos celulares, con sus propios recursos, capacitarse en las nuevas plataformas digitales, las nuevas aplicaciones, siempre para no dejar sin clase, ¿no es cierto?, a los alumnos y a la familia. Así que han estado atendiendo y muy ocupados atendiendo a sus alumnos siempre y a la familia. En este sentido vemos una enorme vocación de servicio tengo que interrumpir un la minuto. docencia del Chaco. Y sobre todo, tengo que pagado perdóname, con sus Juan Domingo, salarios, han pagado también el servicio de Internet, ¿no? Digo, perdóname que me encime sobre tu voz, pero no puedo dejar de preguntarte algo. No puedo dejar, ¿viste? Por eso te interrumpí. ¿Qué pasa con los gremios? ¿Son cómplices en este tema? Bueno, nosotros todavía tenemos esperanzas de que realmente no queremos categorizar absolutamente a nadie, ni queremos directamente estamos con una actitud de esperanza, toda la docencia del Chaco, estamos esperando, luego de la conciliación obligatoria, se volvió justamente al paro docente, por eso toda la docencia del Chaco, todos los días está justamente a la vera de la ruta, con los banderazos, manifestándose pacíficamente, con respeto, pero realmente pasa el tiempo, el salario docente se va pulverizando día a día, vuelvo a insistirte porque realmente es lamentable, ¿no es cierto? Porque también tengo que decirte que parte de la pulverización del salario tiene que ver también con los costos de energía eléctrica en el Chaco. Por ejemplo, que vos le preguntás a una familia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de cualquier provincia de la Argentina, cuánto paga de costo de energía eléctrica en promedio, y todos te dicen 800, 1.000 pesos, 1.500 pesos como máximo, ¿no es cierto? Una familia tipo. Y acá en la provincia del Chaco, cuando vos le preguntás, cualquier familia tipo te va a decir que tiene un costo
promedio mensual que va entre 6.500 y 7.000 pesos de promedio mensual. Es una locura, una locura total. En este sentido, imagínense que un docente que recién se inicia tiene que destinar prácticamente el 35% de sus ingresos a pagar el costo de la energía eléctrica. O sea, esto es lo que estamos hablando de que el Estado tenga presente en la situación en que está pasando, que los docentes muchas veces, cuando vos ves acá en la provincia del Chaco, todas las rutas están repletas de docentes, sobre todo mujeres, haciendo dedo, ¿no es cierto?, para llegar a su lugar de trabajo, porque realmente no les alcanza con lo que ganan como para pagar ni el combustible ni el pasaje. Prácticamente se la pasan todo el día, ¿no es cierto?, en la ruta, porque si tienen un solo cargo, que son una gran mayoría, gran parte del tiempo se la pasan viajando, después tienen que venir a atender su familia, se les va el día. Así que imagínate, en el medio del sol, de la lluvia, del frío, que todo esto lo que significa, la mayoría son realmente mujeres. La verdad que esto nosotros queremos que esto se termine de una vez por todas. Que realmente ¿Han tenido alguna respuesta del gobernador? Perdón, ¿han tenido alguna respuesta del gobernador? Juan Domingo, ¿han tenido alguna respuesta del gobernador? Bueno, se ha planteado esta situación. El gobernador siempre, los ministros siempre responden de que sí, que están analizando la situación. Por eso han dado justamente este incremento, que han propuesto este incremento. Nosotros, como docencia, la familia docente le ha respondido contundentemente que es una nueva burla a la docencia del Chaco, porque realmente ofrecerle un 12%, ¿no es cierto?, al básico, cuando se ha hecho un estudio profundo y en estos últimos 5 años el salario real de la docencia del Chaco ha perdido un 86% de su poder adquisitivo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que este año vamos a tener una inflación analizada por todas las consultoras más importantes del país, donde dicen claramente que la inflación no va a ser inferior al 50%, hacer un ofrecimiento en este sentido, nosotros lo consideramos no solamente insuficiente, sino que consideramos una nueva burla a la docencia del Chaco. Por eso, en este sentido, le pedimos que de una vez por todas el señor gobernador de la provincia del Chaco, justamente sea él quien esté en esta mesa de negociación, sea él quien se ocupe personalmente, porque esto ya llegó a situaciones límite, que ya no se puede, la docencia ya no lo soporta más, sinceramente. Así que, por supuesto, también estamos peleando para que realmente se hagan las designaciones, así como estamos luchando para que se atiendan los docentes en cargo desde hace mucho tiempo, también que realmente se hace oído sordo porque no se han atendido los docentes sin cargo, pasó muchísimo tiempo. También hay oído sordo para que realmente de una vez por todas se termine con las designaciones virtuales. Han creado una plataforma, el CIE, que no funciona, una plataforma virtual para las designaciones virtuales, que eso da justamente lugar a algunas inequidades, porque hay muchos lugares donde no tienen el servicio de Internet, ¿no es cierto? La plataforma se ha caído muchísimas veces. En este sentido, en reiteradas oportunidades de distintas regiones educativas, desde las mismas bases docentes, se ha pedido al gobierno y al Ministerio de Educación que, por favor, y acá también se ha aprobado un proyecto que he presentado en Las Breñas, que de una vez por todas se comience con las designaciones presenciales, se termine con las designaciones virtuales para evitar todo este tiempo de inequidades o de injusticia que se están cometiendo. Así que también se viene pidiendo también hace mucho tiempo, tampoco se nos está escuchando. Entonces, son muchos aspectos que realmente estamos reclamando, por eso va mucho más allá del tema del salario, pero hoy lo coyuntural, lo más urgente es el salario, Walter, como yo te decía, porque sí, lo entiendo, claro, hay muchos docentes, para que vos entiendas, que le han cortado el servicio de energía eléctrica. Yo te pregunto a vos, ¿cómo puede desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad un docente que está en esas condiciones físicas, anímicas y psíquicas? Entonces, nuestros hijos tienen derecho a tener enfrente a un docente que realmente venga con ganas, con ánimo, y ese docente está pensando cómo llegar a fin de mes, cómo darle de comer bien a sus hijos, cómo pagar la luz, o si paga la luz o come bien, ¿me entienden? O cómo ayudar a sus hijos realmente para sus estudios posteriores. Y hay otro costo de oportunidad, Walter, que parece que todos se olvidan y que es importante que lo resaltemos, que es un costo alternativo de oportunidad. Un costo de oportunidad alternativo porque justamente cuando los docentes no han tenido los incrementos salariales en tiempo y en forma,
se han sucedido muchísimas situaciones de injusticia y ha generado situaciones realmente complicadas en los docentes, como por ejemplo efectos psicológicos muy graves, secuelas psicológicas que son muy difíciles de superar. Digo, ¿no? Hay muchos docentes que no han podido ayudar a su entorno familiar cercano porque no han tenido los recursos suficientes como para comprar la medicación o pagar el tratamiento médico que realmente requerían. Y yo pregunto, ¿no? ¿Cómo hacemos con ese docente que perdió, ¿no es cierto?, un ser querido porque no tuvo los recursos suficientes para realmente darle una atención que requería? O ese docente que quedó con secuelas psicológicas porque no pudo ayudar a sus hijos a salir adelante en un emprendimiento productivo o con ayudarlos para estudios superiores. Digo, un montón de cosas que aquellos que toman decisiones de cuánto va a ganar un docente, yo los invitaría para que realmente vivan por un año, por lo menos, con el salario de un maestro. Vamos a ver si van a seguir tomando esas mismas decisiones que vienen tomando hasta el día de hoy. Por eso es muy importante que se pongan en el lugar del maestro. Yo los invito a que se pongan en el lugar de un maestro, sobre todo, ¿no? Si me permitís, Juan, yo diría que este es un plan maquiavélico de destrucción de la República, que implica empezar por la base, que es la destrucción de la educación. Eso es lo que está haciendo este gobierno, el anterior, y bueno, no quiero hablar de más atrás, pero por lo menos los últimos dos gobiernos han sido eso, destruir la educación, porque mediante esa destrucción están destruyendo las bases de la posibilidad de un crecimiento. Este país tiene que ser entregado libre de gente, libre de personas. No podemos hablar ahora ni de las enfermedades, ni podemos hablar de los antídotos, ni podemos hablar de los líquidos amarillos, que le llamo yo, del pinchazo, para evitar de que Google o YouTube nos censure. A mí me han censurado más de 6 programas, uno de ellos importantísimo, que tenía 380.000 vistas, imagínate, y sin embargo lo censuraron y lo sacaron. Así que creo que esto es una lucha enorme. Yo te voy a pedir y te ruego, por favor, que continuemos esto mañana, porque vos sabés que ahora tengo la parte de la lucha en Coposal. Ahora estoy haciendo mi avisito, estoy pasando yo mi aviso. Pero, y creo, esto lo voy a levantar hoy mismo esto va a estar en las redes, veremos qué efecto tiene, cómo se suman organizaciones, que yo tengo contacto con varias organizaciones, no solo con el Coposal, a ver si reaccionan de una vez por todas, a ver si se dan cuenta qué es lo que nos están haciendo. Y te convoco para mañana, para cuando vos quieras, para continuar. Tenemos que hacer una campaña, tenemos que unirnos en esta lucha desigual que nos está haciendo pelota. Disculpame la Yo expresión. te Si tú, agradezco muchísimo, Walter, y no, sobre todo quiero dejar un mensaje final de sí, esperanza, sí, no te estoy cortando pero antes todavía. del mensaje, claro, antes del mensaje final de esperanza y de agradecimiento a vos en persona y a tu equipo que siempre nos atiende muy bien, la verdad que decirle a toda la sociedad en general que cuando un pibe no termina la educación primaria o secundaria, tiene un efecto gravísimo, una implicancia gravísima hacia 3 futuras generaciones que realmente van a ver complicado su situación en cuanto a su calidad de vida. Entonces tenemos que ver que hacer lo imposible para que ese alumno, tanto en la primaria como en la escuela secundaria, termine adecuadamente su ciclo escolar como corresponde, porque vuelvo a insistir, repercute en 3 futuras generaciones y esto es lo que no podemos permitir como sociedad y sobre todo como Estado. Y por supuesto, el último mensaje agradeciéndote a vos y también agradeciendo a la valentía y la lucha, la constancia, la perseverancia de todos los colegas docentes de la provincia del Chaco, que están en cada una de las localidades resistiendo estoicamente un montón de presiones de distintos sectores, ¿no es cierto?, para que esta lucha se termine, pero vamos a resistir hasta las últimas consecuencias, lo tenemos muy claro, porque esta realidad la tenemos que cambiar entre todos. Y sobre todo, un mensaje que quiero enviar a la clase política, que realmente piensen si realmente que haya una coherencia, tenemos que tener una coherencia entre el discurso y la práctica. Si nosotros en los discursos políticos escuchamos un montón de veces de los distintos sectores políticos que la educación es lo más importante para el desarrollo de los pueblos, no puede ser que después, en la realidad,
eso no se ve en la realidad práctica, porque si dice que la educación es importante, esos recursos tienen que estar en las correspondientes asignaciones presupuestarias como corresponde y hacer una administración clara y responsable de estos recursos, una selección de prioridades que sea responsable, razonable, seria, como corresponde. Creo que es la mejor manera de sacar nuestra provincia adelante, ¿no? Y sobre todo atendiendo al federalismo, también hablar al gobierno nacional, ¿no es cierto?, que tenga una mirada mucho más importante, mucho más, una mirada especial hacia el norte argentino que ha sido postergado históricamente, ¿no es cierto?, atendiendo al federalismo, porque la verdad que se habla mucho de federalismo, pero después también en la práctica eso no se da. Así que, sobre todo sabiendo que te explicaba el otro día que acá en la región NEA tenemos una inflación que siempre está 5 o 6 puntos arriba de la inflación promedio del país, justamente atendiendo los mayores costos de logística, de transporte. O sea, justamente aquí en el Chaco, un docente por la misma función, la misma carga horaria, no gana ni siquiera la mitad de lo que gana un docente, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en cualquier otra provincia, ¿no es cierto?, una provincia mejor acomodada económicamente, y tendría que ser todo lo contrario, en función, ¿no es cierto?, de la situación en que está viviendo justamente la docencia en la provincia, ¿no es cierto?, en las provincias más postergadas. Tendría que ser al revés, y sin embargo, esto no se da. Entonces, la verdad que hay una inconsistencia entre los discursos que se escuchan, que tienen que ver con la equidad. La equidad es un concepto muy superior al de igualdad. Parte de entender que no todos son iguales y desde el Estado se deben atender a estas desigualdades, justamente para igualar las oportunidades, ¿no es cierto? Así como estamos tratando de mejorar el servicio educativo hacia el interior de la escuela para darle igualdad de oportunidades a nuestros alumnos, también se debería hacer a nivel macro, ¿no es cierto?, justamente en todo nuestro país. Y esto no se está dando, y por eso justamente apelamos a las autoridades, a la clase política, que realmente volvamos, ¿no es cierto?, seamos razonables y volvamos a lograr una coherencia entre el discurso que tenemos, ¿no es cierto?, y la práctica real cotidiana. Porque realmente quienes son los más perjudicados son, vuelvo a insistir, nuestros alumnos. Nuestros alumnos son la esencia del proceso educativo, la esencia de nuestro trabajo pedagógico y de extensión comunitaria. Bien, mirá, yo creo que ellos tienen coherencia, una coherencia absoluta tienen coherencia en lo que hacen, en lo que planean, en lo que se plantean entre ellos mismos o los de acuerdo a quién obedecen o quién los compra. Yo, esta clase política, y no, por supuesto que no estoy incluyéndote a vos y a tus compañeros concejales, sino esta clase política de más arriba, de las primeras escalas, está comprometida con el desastre, está comprometida con la entrega del país. Esto es consecuencia de lo que les pasa a los chaqueños, consecuencia de lo que le pasa a toda la Argentina, porque está el problema en Formosa, está el problema en el sur, está el problema en todos lados, y esto se pone peor. Por lo tanto, tenemos que seguir, Juan Domingo, tenemos que ver si podemos llevar la conciencia a la gente, a ver si le podemos dar conciencia a la gente, que entienda qué es lo que está pasando. Por ahí si la gente entiende y toma conciencia y sale de esa matrix estúpida en la que estamos inmersos, por ahí las cosas pueden llegar a cambiar. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Te convocamos con vos. para cuando vos Muchas quieras, gracias. te convocamos porque esto no lo podemos dejar así. Tenemos que continuarla, Juan Domingo. Muchas gracias, Tenemos que continuarla y encontrar gente como vos que pelee de esta forma, que luche de esta forma, es muy difícil. Entonces hay que cuidarte y hacerte conocer. Y vamos a hablar también de los decretos que ha sacado, de toda la obra que se ha hecho ahí en esa localidad pequeña y enorme, enorme, que son las Breñas en el Chaco. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Como yo siempre digo, Dios nos cuida, nos acompaña, nos da la fortaleza espiritual para seguir luchando de pie, y yo no tengo ningún lugar a duda y tengo esperanza de que esta situación cambie a medida que justamente vamos a perseverar en esta lucha con muchas convicciones y sobre todo con mucho coraje, ¿no? Es muy importante. Así que simplemente muchísimas gracias por el espacio, Walter, y a todos. Las vamos a cambiar, gracias a vos. Y será hasta prontito, muy prontito.